Hola, ¿cómo están? Hoy día les quiero hablar sobre los maceteros y qué considerar cuando vamos a hacer un huerto en macetas o un huerto en balcón. Lo primero es el tamaño, ¿ya? Es muy importante porque de acuerdo al tamaño del macetero vamos a poder ver qué cultivar en ese tipo de macetero. Por ejemplo, si tenemos un macetero pequeño podemos tener ciertas cosas y si tenemos un macetero grande podemos tener otro tipo de cosas. ¿Qué es un macetero pequeño? ¿A cuánto nos referimos con un macetero pequeño? ¿A qué medidas? Y yo considero, por ejemplo, esto un macetero pequeño. Este macetero mide aproximadamente 20 centímetros de profundidad y tiene un diámetro también de 20 centímetros. ¿Qué es lo que podemos tener en un macetero de estas características? Por ejemplo, lo que ustedes ven acá, violas. En realidad muchas de las flores pueden estar en maceteros pequeños, caléndulas, lavanda, clavelinas, esas que me acuerdo ahora, tulipanes, también podemos tener acá la mayoría de las flores de bulbos pueden estar en un macetero de este tamaño. La mayoría de nuestras aromáticas las podemos tener en maceteros de estas tamaño de 20 centímetros de profundidad y 20 centímetros de diámetro. En el caso de que sea cuadrado, podría ser 20 de ancho y 20 de largo, ¿cierto? Entonces, eso es un macetero pequeño. 20 centímetros es un macetero de tamaño pequeño y como les decía podemos tener algunos tipos de flores que no podemos tener, por ejemplo, en este tipo de maceteros, flores más o menos grandes, como por ejemplo los cosmos que crecen demasiado, idealmente no en estos maceteros grandes. Las hortalizas más grandes tampoco. ¿Qué son las hortalizas más grandes? Por ejemplo, todo tipo de cucurbitáceas, zapallos, pepinos, melones, sandía, por ningún motivo en un macetero de estas características y de estas medidas. Pero sí, por ejemplo, aquí podemos tener un ají en versión pequeña, un ají mini, podemos tener todo tipo de hojitas, lechugas, acelgas, mizuna, rúcula, pueden ir en un macetero como este. Todo tipo de aromáticas también pueden estar en un macetero como de este tamaño de 20 centímetros. ¿Qué es lo que yo he cultivado acá en un macetero de este tamaño que les puedo decir con pruebas que sí podemos tener? Violas, caléndulas, ají y hojitas, lechugas, acelgas, espinacas, berros también he tenido en maceteros como estos, rúcula, y eso les puedo decir que con toda la seguridad del mundo entonces y comprobado por mí, sí podemos tener ese tipo de cosas en maceteros como de estas características. Cuando tenemos huerto en balcón o por ejemplo huertos en ventana, es una súper buena alternativa usar maceteros colgantes, que son estos que están acá. Estos maceteros traen estas manillas para que uno los pueda colgar. La profundidad de estos maceteros es de 18 centímetros más o menos y el largo, es de 45 centímetros y el ancho es de 20 a 25 centímetros. Como ustedes ven, acá hay caléndulas. Yo siempre tengo caléndulas, un macetero de estos destinado a mis caléndulas, pero aquí también se pueden tener un montón de cosas que quizás una no se puede imaginar, o si buscas en internet probablemente te va a decir que no. ¿Qué es lo que sí puedes tener y que yo no recomiendo tanto? Es capuchina. Yo tengo capuchina, es una flor en este macetero y la verdad es que crece, se da bien, florece todo, pero el sustrato se le seca demasiado rápido, entonces no es tan apropiado. Pero si ya la tienes, como es mi caso, sí podría estar ahí. Acá, aunque ustedes no lo crean, podemos tener tomates, así es. Yo hace 3 años que cultivo tomates en maceteros colgantes, pero ese tomate tiene que tener algunas características, como por ejemplo ser un tomate cherry, un tomate pequeño. Mientras más pequeño, mejor se da. Si tú pones un tomate grande en uno de estos maceteros colgantes, no se te va a dar bien para nada. Y lo otro que tenemos que considerar es que si vamos a poner un tomate en este tipo de macetero, solo una planta, no más. ¿Cuál es mi teoría?
El tomate empieza a tirar raíces, ¿cierto? En realidad cualquier hortaliza empieza a tirar raíces y cuando llega al tope ya no puede seguir avanzando hacia abajo, empieza a expandirse por todos los lados. O sea, tiene más o menos 40 centímetros hacia los lados para poder expandir sus raíces. ¿Qué pasa si ponemos otro tomate al lado u otra hortaliza? Van a chocar y van a estar ahí, no van a tener espacio para poder desarrollarse bien. Por eso, si quieres intentar tomates en este macetero, solamente uno. Acá también he tenido ají, variedades pequeñas, todo tipo de hojas. En realidad las hojas necesitan muy poquita profundidad y muy poquito espacio, así que cualquier macetero, cualquier tamaño de macetero es adecuado para tener hojitas, y lo mismo con las aromáticas. Ya las aromáticas yo siempre digo que tienen la gracia de que se adaptan a cualquier tipo de espacio, entonces si tú las tienes en un macetero pequeño no van a ser grandes aromáticas, no vas a tener una gran menta o un gran orégano o un gran romero, pero sí va a poder crecer y lo vas a poder mantener en el huerto y lo vas a poder cosechar y vas a poder sacar provecho de él. También está la opción de que cultivemos en una jardinera o en una mesa de cultivo. Una jardinera es un gran rectángulo, ¿cierto? Se caracteriza por ser de gran tamaño, a diferencia de cualquier otro tipo de macetero. Es de forma rectangular, ¿ya? La mesa de cultivo generalmente es de madera, también puede ser de plástico, y es lo mismo, es un rectángulo de gran tamaño, pero tiene patas que le dan altura. ¿Ya? Entonces, estas son las diferencias entre mesa y jardinera. En esas jardineras o mesas generalmente tienen que tener una buena profundidad y son bastante grandes, entonces ahí podemos tener de todo. Ahí sí que podemos meter cucurbitáceas, también podemos meter brásicas, por ejemplo, repollos, brócolis, coliflor, todo tipo de tomates, ajís, pimentones. Ahí no tenemos límite, entonces ahí podemos tener de todo. Entonces, ¿cómo podemos estar un poco balanceando nuestro huerto cuando tenemos maceteros pequeños y maceteros grandes? Dejamos los maceteros grandes para hortalizas que necesiten mucho espacio y los maceteros pequeños los usamos para aromáticas, algunas flores y hojitas. El tamaño es muy importante porque, como les decía en un principio, según el tamaño del macetero que nosotros tenemos, vamos a determinar qué hortaliza podemos cultivar ahí. Pero también es importante por nuestro espacio. Generalmente en balcones hay poco espacio, entonces tenemos que ingeniárnoslas un poco. Entonces podemos tener, por ejemplo, solamente maceteros colgantes y podemos tener un montón de cosas, o solamente una mesa de cultivo y también podemos tener muchas cosas ahí, y así. O sea, es importante el tamaño, no solo porque ahí, dependiendo del tamaño, vamos a ver qué hortaliza tener, sino que también por el espacio que tenemos nosotros en nuestro balcón. Otro de los factores muy importantes cuando elegimos maceteros para nuestro huerto es el material. ¿De qué material tener nuestros maceteros? Lo más típico es que tengamos maceteros de plástico, ¿cierto? Son los más comunes, los que encontramos en todas partes y los que son más baratos también. Ahora, ¿cuál es el problema del plástico o por qué una recomendaría no elegir plástico? A pesar de que todos mis maceteros colgantes son de plástico y también tengo maceteros de plástico por las mismas características que les decía anteriormente, porque son baratos y fáciles de conseguir, el plástico tiene un problema o una cosa que no es tan buena, ya no digamos que es un problema, pero es que el plástico transpira y genera demasiada humedad. Entonces eso puede traer problemas a largo plazo, como que esté demasiado húmedo nuestro sustrato y podemos enfermar la planta, o las raíces se pueden también pudrir. Entonces es importante considerar ese factor con el tema del plástico. Por otro lado está la madera, que es una súper buena opción, se usa mucho en jardineras, en mesas de cultivo, también en maceteros. Cuando ustedes han visto huertos directamente en patio, también se pueden dar cuenta que las camas de cultivo están hechas de madera, y la verdad es que es una buena opción porque es un material noble, es duradero, entonces no genera humedad, entonces sí es una buena alternativa usar madera para nuestros maceteros. También están
los maceteros de cemento y los maceteros de greda, que son materiales un poco más pesados que yo no recomiendo para huertos en balcones por el tema del peso. A pesar de que no hay grandes noticias y no es frecuente que un balcón se caiga por temas de peso, es importante considerarlo y tener algún tipo de cuidado, y para eso evitar este tipo de maceteros que pueden ser demasiado pesados, como maceteros de concreto o también de greda. En el caso de que usemos maceteros colgantes, casi todos son de plástico. Yo no he visto de otro material, he visto de lata, sí, que también sirven y que también podrían ser buenos, pero es muy importante que si vamos a usar maceteros colgantes tengamos mucho cuidado con el tema de la seguridad. A mí de repente me han mandado, por ejemplo, cajones de frutas que ponen colgando, que amarran con alambre, y hay que tener mucho cuidado de que eso no se vaya a caer y provocar un accidente. Yo soy de las que piensa que cuando tenemos un huerto en balcón tenemos que ser responsables, porque cualquiera de estos maceteros plásticos que ceda, por ejemplo, y le caiga a una persona en la cabeza, puede generar un accidente. Por eso recomiendo no hacer estructuras un poco inventadas por nosotros, sino que asegurarnos con materiales y con maceteros que están realmente hechos para eso. Una súper buena alternativa también que yo estoy probando ahora son los maceteros de tela. Miren, los maceteros de tela vienen en este formato, llegan así bien dobladitos y uno los abre y tenemos ya nuestro macetero de tela. Este es un macetero de 11 litros, ideal para poner tomates, berenjenas, pimentones, los hay de todos los tamaños y tiene varias razones por qué elegirlos y por qué escoger estos maceteros para tu huerto. En cuanto a precio, no son tan económicos, son mucho más caros que un macetero de plástico. Por ejemplo, un macetero plástico de estas mismas características vale 1.000 pesos, ya lo podemos encontrar entre 1.000 a 1.500 pesos, y en cambio este vale 4.000, entre 3.500 a 5.000 pesos lo puedes encontrar en Mercado Libre. Entonces es una inversión, sí, pero esto es mucho más duradero que el plástico. A pesar de que el plástico es muy duradero, igual se puede quebrar, que es como lo que más le puede pasar, o con el sol se podría deteriorar. En cambio la tela es poco probable que se rompa así porque sí, sino que a no ser que tú agarres una tijera y le hagas un tajo, pero es muy poco probable que se rompa por el pasar del tiempo, ¿ya? ¿Y qué es lo bueno que tiene esta macetero de tela? Uno es el espacio. Cuando uno los pone aquí son bien compactos, y después cuando se termina la temporada o cuando ya no los quieres, tú haces lo mismo que como vienen, los doblas y los guardas así dobladitos en un lugar. Entonces por temas de espacio es una súper buena alternativa. ¿Qué es lo otro bueno? Esta tela es una tela impermeable que no se honguea, no genera hongos y tampoco genera humedad en exceso, no transpira. Entonces esto ayuda mucho para que el sustrato se mantenga bien y la planta crezca bien. Entonces eso también es una súper buena razón para tener maceteros de tela, y porque yo estoy probando este año este tipo de maceteros en vez de los maceteros plásticos, ¿ya? Si tú tienes un poquito de plata y puedes invertir y comprarte algunos, es una súper buena opción para poder probar, sobre todo ahora con hortalizas que necesitan maceteros más profundos y más espacio, como el ají, el pimentón o el tomate. Cuando tenemos maceteros plásticos, hortalizas en maceteros plásticos, y empieza a crecer demasiado la raíz, pasa algo acá, que es que la raíz empieza a chocar con las paredes del plástico, que es duro, ¿cierto? Entonces empieza a chocar, la raíz ya no tiene para dónde seguir creciendo y empieza a dar vueltas dentro del macetero, y vueltas y vueltas y vueltas, lo que va generando un estrés para la planta y un crecimiento no
óptimo, ¿ya? Es como que la planta se empieza a estresar, no sabe para dónde seguir tirando raíces y empieza a dar vueltas, 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 y eso se ve mucho en nuestros almácigos. Cuando nuestros almácigos ya están un poco grandes y ya no dan más en la almaciguera, podemos darnos cuenta de eso que está pasando ahí. Incluso las raíces se pueden empezar a salir por los orificios de la almaciguera, o en el caso de que crezcan demasiado, de un macetero. ¿Qué es lo que pasa cuando usamos maceteros de tela? La planta empieza a tirar sus raíces empiezan a crecer y traspasan la tela, y cuando tienen contacto con el aire, las raíces se van cayendo, se van muriendo, pero la planta no sabe eso. La planta sigue haciendo raíces y haciendo raíces, por lo tanto es una súper buena opción para no tener plantas estresadas y para que tengan un crecimiento mucho mejor. En maceteros plásticos, les voy a mostrar un macetero plástico de estas mismas características. Este es un macetero plástico igual que este, de 11 litros. Y yo estos los uso hace más o menos 2-3 años, y resulta que con plantas muy grandes, que tienen raíces muy grandes, como los tomates y los ají, sí pasa esto de que la raíz empieza a dar vueltas y vueltas dentro del macetero. ¿Y cómo lo podemos ver? Cuando es el cambio de temporada y uno saca la planta completa, nos podemos dar cuenta de cómo está la raíz ahí estresada y enredada, digamos, en sí misma. Entonces, por eso es una de las razones de que yo voy a elegir maceteros de tela para esta temporada. Cuando usamos maceteros de tela no es necesario hacer ningún tipo de orificio para el drenaje, porque el agua traspasa la tela, entonces no es necesario hacerle ningún tipo de olla. En cambio, cuando usamos maceteros plásticos, sí es importante hacer hoyitos, orificios para el drenaje. ¿Ya? Muy importante considerar a lo mismo cuando usamos madera, lata o cualquier tipo de material que no sea el material de tela, o cualquiera que pueda traspasar el agua sin ningún problema. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿esto es necesario ponerle un platito? A nuestros maceteros de plástico siempre le ponemos un platito para que retenga el exceso de agua, ¿cierto? Es un platito acá abajo. En esto no hay ningún problema, porque en realidad tendrías que regar demasiado como para que se salga el agua por los lados. Ahora, por experiencia les digo que si su sustrato no drena bien y ustedes riegan, se empieza a salir gotitas de agua por los lados. ¿Ya? Cuando el agua no la absorbe el sustrato, sí traspasa la tela y empiezan a caer gotitas. Pero cuando regamos y tenemos un buen sustrato que absorba, que tenga un buen drenaje y que absorba el agua rápidamente, no hay ningún problema con que caiga el agua y tengamos ahí, nos quede la embarrada en nuestro balcón. Sí es recomendable ponerle algo abajo en la base, como un plástico o un mismo saco de sustrato que tengamos por ahí. Estos son los maceteros de tela, ¿ven? De 11 litros. Yo los tengo arriba del saco del compost por el caso de si es que se llegan a mojar. Y esto, acá van a ir 2 maceteros más, entonces la idea es que esto quede tapado para que no se vea feo, ¿cierto? Que quede más o menos así. Tengo un poco desordenado. Este también es un macetero de tela de 50 litros, lo pueden ver bien en el video de los espárragos, y la tela es diferente. Yo tenía un poco de prejuicio porque esta tela encontraba que era un poco más debilucha, pero resulta que han funcionado súper bien. Este tiene manillas para poder moverlos, estos no. Esas son algunas de las diferencias, y el tipo de tela también. La única consideración que tenemos que tener cuando usamos maceteros de tela es que si vivimos en un lugar donde llega demasiado sol y esto está en contacto con el suelo, y por ejemplo el suelo se calienta demasiado por el sol,
es importante ahí tomar alguna precaución, ya que puede dañar la tela. No es mi caso, mi suelo nunca está caliente en exceso y yo lo puedo comprobar porque ando a pie pelado por aquí, entonces no es necesario ponerle nada. Pero si pasa eso en el lugar donde tú tienes tu huerto, podrías poner algo para que el contacto no sea directo entre la tela y el sustrato, ¿ya? Porque eso además va a hacer que el sustrato se seque rápidamente y se pueda calentar demasiado. Lo más recomendado es un material que se llama Arlita, que lo pueden encontrar en Mercado Libre o en algunas tiendas donde venden insumos para huerto, y es un material que uno le tendría que poner abajo, acá, y luego usar sustrato. Eso va a permitir que se vaya un poco, que no llegue el calor directamente al sustrato, sino que va a armar como esta barrera. Además que sirve para el drenaje también, y les recomiendo eso por el tema del peso. Ya es un material muy liviano, que en cambio si ponemos piedras estamos agregando un peso que es innecesario y que ya vimos que tenemos que tener un poco de precaución con huertos en balcones o con huertos en las alturas con el tema del peso. Como consejo, empieza tu huerto con lo que tengas. Si tienes puros maceteros de plástico, hagamos con maceteros de plástico. Si tienes más dinero para poder invertir en una mesa de cultivo, muy bien, puedes tener una mesa de cultivo. Si puedes recolectar maderas en algún momento o en alguna parte, sacar maderas y hacer una pequeña jardinera, también. Si no tienes ningún tipo de presupuesto, puedes recolectar cajones de frutas, cajones de madera de frutas en ferias o verdulerías, y también te puede servir de macetero. Bidones plásticos como estos, si uno lo corta acá, tenemos un macetero de gran profundidad, de más o menos 30 centímetros, y también lo podemos usar como macetero. Lo más importante es que siempre consideremos el drenaje, le hagamos hoyos en el fondo para el exceso de agua y que usemos un buen sustrato. En el próximo video les voy a estar hablando sobre qué sustrato es recomendado usar para maceteros, cuáles son los tipos de sustrato que existen y por qué deberíamos elegir cierto sustrato para nuestro macetero. Espero que les haya servido, que les haya gustado el video.